siempre eso. Listo, ya puse a grabar. Como les dijimos en las primeras clases, nosotros habíamos empezado a estudiar los fenómenos celulares por separado, ¿sí? Analizando los eventos moleculares de cada uno de esos fenómenos que estuvimos analizando, como transporte potencial de membrana, sinapsis, señalización. Lo vimos todos por separados y dijimos que eran mecanismos comunes a diferentes tipos celulares y que los íbamos a ver después actuando dentro de un sistema. O sea, ¿cómo funciona un sistema? Sería la pregunta. Y con esos elementos que nosotros vimos, vamos a ir pudiendo describir el funcionamiento de los sistemas. Por lo menos el funcionamiento mínimo, ¿no? Obviamente. Sí, Lucrecia. Lucrecia, sí. Perdón, no bajé la mano. Ah, ok. Bien, entonces, les decía, el sistema nervioso, arrancamos con este sistema, es bastante complejo y además una de las cosas que tiene el sistema nervioso es que es difuso, ¿sí? Van a ver que está prácticamente estructuralmente o anatómicamente distribuido en todo el organismo, ya sea un organismo más complejo o un organismo más simple, van a ver que se irradia a todo el organismo y de alguna manera uno podría decir que controla, comanda órganos efectores. Entonces, vamos a empezar con una muy somera descripción anatómica, que es un poco el dibujito que, esperen que comparto la pantalla. Este dibujo que les puse en el resumen, que es un dibujo hecho, sí, digamos, simple, muy esquemático, pero vamos a empezar a describir, acá uno podría decir que en este esquema, así de sencillo, tenemos todos los elementos que necesitamos para entender la función mínima del sistema nervioso en un organismo bastante complejo, como podría ser un mamífero, el ser humano, o lo que sea. Entonces, voy a repetir un poco en el pizarrón para ir describiéndolo paso a paso a ese esquema, cómo lo vamos armando, ¿no? En primer lugar, entonces, vamos a decir, el sistema nervioso anatómicamente, ¿quién lo forma? ¿O qué estructuras forman a ese sistema? Lo forma el encéfalo, que lo voy a representar como este redondel, y la médula espinal. A estas dos estructuras que les pongo en este esquema, el encéfalo y la médula espinal, la denominamos, o se denomina, sistema nervioso central. ¿Sí? Muy bien. Y después tenemos nervios, ¿sí? Nervios que pueden surgir desde el encéfalo, a esta parte, digamos, el encéfalo es la estructura nerviosa que está, podemos decir, englobado o circunscrito por un esqueleto óseo que es el cráneo. Y la médula espinal, el esqueleto óseo que la contiene, es la columna vertebral. Entonces, de allí, digamos, de estas dos estructuras, parten nervios que van a ir hacia órganos efectores. Los nervios son bilaterales, o sea, en el sistema nervioso central tenemos un eje que divide en una parte izquierda y en una parte derecha, ¿sí? Donde las estructuras en general se repiten, ¿sí? O sea, se repiten, digamos,
los grupos de neuronas que tienen determinadas funciones, puede haber un grupo en la zona izquierda o en la zona derecha, y en la médula espinal también vamos a tener una parte izquierda, una parte derecha, y desde los dos lugares surgen estos nervios, ¿sí? Que son, cuando surgen de la médula espinal, se le llaman nervios raquídeos, y son 31 pares, por eso son pares, ¿no? Y cuando surgen del encéfalo y del tronco encefálico, que es esta región, digamos, que conecta la médula espinal con la primer parte del encéfalo, se le llama tronco encefálico. Cuando los que surgen de allí se le llaman nervios craneales. Y la organización que tiene esto, esperen un segundito, Los nervios craneales son 12 y también van surgen hacia los dos, hacia el bilateral, y conectan con lo que vamos a llamar o vamos a definir en este curso, con lo que definimos periferia. Van a ver, si alguno lee más de un libro, que acá todo lo que se llama el léxico, los nombres que se les dan a las distintas cosas puede variar. Esta es la que nosotros encontramos, es más simplificada o más minimizada, si se quiere, para eliminar ya un sistema que ya es complejo de por sí en su función, eliminar la parte de la nomenclatura que le suma una complejidad adicional. Entonces, cuando hablamos de periferia, ¿de qué hablamos? Hablamos del exterior, ¿sí? De todo el ambiente que nos rodea, y hablamos también de nuestro medio interno, ¿sí? Nuestro medio interno pueden ser los músculos, pueden ser las articulaciones, puede ser el intersticio celular, el líquido extracelular, el plasma, ¿sí? Eso sería nuestro medio interno, o sea, el medio externo más el medio interno es lo que nosotros vamos a llamar periferia. Y efectivamente, a través de los nervios, conectamos, o se conecta, la periferia con el centro o con el sistema nervioso central. Nos falta un elemento a agregar acá, que después lo vamos a ir a lo estructural o morfológico, que lo vamos a ir viendo a medida con más detalle, que son los ganglios, ¿sí? Conjuntamente con los nervios aparece una estructura que tiene distintas localizaciones, no los voy a marear mucho con esto, pero tienen distintas localizaciones que se llaman ganglios. Los ganglios pueden ser, ustedes habrán escuchado hablar de ganglios linfáticos que pertenecen al sistema inmune, no tienen nada que ver con esos. Estos son ganglios nerviosos. Y después vamos, lo que vamos a decir ahora para darle una definición a un ganglio nervioso, es que es un conjunto, en estos lugares podemos encontrar cuerpos neuronales. Cuerpos neuronales, porque en los nervios, en el trayecto de un nervio, si uno cortara transversalmente un nervio, ¿qué encontraría? De una cosa que me olvidé decirles como central, de la célula, digamos,
por excelencia del sistema nervioso es la neurona, ¿no? Entonces, vamos a hacer una cosa, chicos, con lo del chat. ¿Se acuerdan que lo de la mano, levantar la mano no funcionó mejor que el chat? Así que lo que les pido es que no tengo problema que me interrumpan todas las veces que quieran, pero levanten la mano, hacen la pregunta y la contestamos. Porque si no, con el chat es como que hasta que lo leo y les contesto, se desorganiza más la clase, me parece. Pero no sé si estaba Rocío o quién estaba. Pregunta, hacé la pregunta oral. ¿O no pueden? Bueno, estaba primero Anaí, pero... Ah, no sé bueno, no importa, hacelo después que hablan ahí. Decime, Rocío. No, sí, los órganos efectores también son parte de lo que se considera periferia. Claro, los órganos efectores van a estar en la periferia, exactamente. No son parte del sistema nervioso, porque el sistema nervioso, con el conjunto de ganglios más nervios, ¿sí? Más los nervios craneales, obviamente, a esto se lo denomina sistema nervioso periférico. Entonces tenemos que ganglios más nervios raquídeos y nervios craneales conforman el sistema nervioso periférico. El encéfalo y la médula espinal conforman el sistema nervioso central. Entonces, la periferia y sus órganos efectores, que después vamos a ir definiendo, digamos, distintos tipos de órganos, van a estar conectados a través del sistema nervioso periférico con el sistema nervioso central. Y la información, como van a ver, va a ir o del sistema nervioso central hacia la periferia o de la periferia al sistema nervioso central. Siempre las vías, digamos, de transmisión de información van a ser los nervios raquídeos. ¿Hasta ahí se entendió? Anaí, ¿querías preguntar algo? ¿Qué decían ahí? Bien. Claro, exactamente. Bien. Muy bien. Entonces, podríamos decir que con esto también estamos describiendo la versión mínima del sistema nervioso, pero no nos faltan elementos, o sea, no es que estamos dejando algunos porque son poco importantes o no, no, están todos, está el encéfalo, está la médula espinal, están los nervios y están los ganglios. Lo que ahora tenemos que entender esto sería como una mini clase de anatomía, porque cada región del encéfalo tiene un nombre, cada región de la médula tiene otro nombre, y dentro de las regiones van a aparecer, ya te atiendo Juliana, van a aparecer distintos lugares con otra nomenclatura, cada nervio raquídeo tienen nombres que se le dan a los plexos nerviosos, o sea, aparece toda una complejidad desde la anatomía, que no vamos a entrar en ese detalle, pero con este esquema tenemos todos los elementos que necesitamos para describir una versión simplificada del funcionamiento del sistema. Juliana. Sí, yo lo que no terminé de entender era lo que estabas diciendo de los cuerpos neuronales, que si cortábamos un nervio a la mitad, sí. Que era lo que... No terminaste de entenderlo porque yo básicamente lo dije incompleto. Ahora lo explico. Entonces, esto es como si nosotros, si ustedes se lo tuvieran que imaginan acá una masa de tejido, que es la masa encefálica, una región, tiene una estructura cilíndrica, que es la médula. También, cuando hablamos de tejido, en ese tejido,
¿qué vamos a encontrar? Si uno pudiera tomar un corte del encéfalo o un corte de un nervio, hay que ver qué vamos a encontrar, qué tipo celular vamos a encontrar en este tejido. Y los dos tipos celulares por excelencia que se encuentran en el sistema nervioso, eso en general, y ahora vamos a ver en qué región, son las neuronas de distintos tipos, las células de la glía, ¿sí? Que estas células se pensó en su momento que eran un poco como el tejido de sostén de las neuronas, son en número mucho mayor cantidad que las neuronas, pero hoy cada vez más, con el estudio de la neurociencia, de los digamos, estudios más detallados del cerebro y de la médula, sabemos que las células de la glía cumplen funciones muy importantes en la fisiología del sistema nervioso. No solamente una cuestión de sostén y también lo van a encontrar en el libro como de nutrición, sino que participan en funciones muy precisas que hacen y que modifican, si las células de la glía por algún motivo no funcionan bien, modifican la función del sistema nervioso en forma significativa. Eso es algo después, vamos a ver de eso. Pero uno podría decir que si hace un corte, encuentra neuronas y células de la glía. Y en las neuronas nosotros dijimos que, por ahora dejo del lado de las células de la glía, dijimos que encontramos, o las dibujamos, como dos regiones, ¿no? Por lo menos dos. Un soma, o cuerpo neuronal, un axón, una terminal axónica, y algunas neuronas tienen dendritas, o sea, prolongaciones que surgen del cuerpo celular, del soma, que se le denomina dendritas. O sea que si uno mira una neurona típica, ¿no? Va a encontrar el cuerpo, las prolongaciones que surgen más cortas en general y tienen otras particularidades a las que se denominan dendritas, que se las pueden diferenciar de el axón, en algunas más largos, y su terminal axónica, que es la que va a tomar, como decíamos el otro día, contacto sináptico con otras células, puede ser neuronas u otro tipo celular. Esa es como la neurona típica. Después yo el otro día les dibujé otra neurona. ¿Se acuerdan que tenía esta forma? Y esta es otra neurona, que tiene una terminal periférica y una terminal central. Y esta, acá el cuerpo neuronal es este. Y en esta el cuerpo neuronal es este que vemos acá. Entonces, la pregunta que les hago ahora es, si yo aún en distintos tipos neuronales puedo encontrar, quedan 10 minutos, cuando se corten hacemos como el otro día, puedo discriminar el cuerpo y el axón, los que ahora quiero que se pregunten es, en este esquema, ¿dónde encontramos los cuerpos celulares y dónde encontramos los axones? A eso me refería cuando, si yo hago un corte transversal de un nervio raquídeo, me voy a encontrar fundamentalmente con axones. Axones de distintas neuronas que envían sus prolongaciones, que puede ser esta, puede ser esta, ¿sí? Que envían a un órgano efector. ¿Sí? Bien. Y en la médula espinal, ¿qué voy a encontrar? ¿Cuerpos o axones? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, voy a encontrar de los dos. Hay regiones en las cuales van a estar localizados los cuerpos y hay otras regiones donde van a estar organizados los axones de las neuronas.
Y esa parte es la que ustedes van a ver que en los libros llaman sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris son los cuerpos neuronales y la sustancia blanca los axones. ¿Sí? Ahora, hay una excepción, y acá aprovecho para profundizar sobre esto que les decía hoy, que es que los ganglios nerviosos que están en el sistema nervioso periférico tienen cuerpos neuronales, son agrupamientos de cuerpos neuronales. ¿Cuáles son? Son estos de estas neuronas. Las neuronas pseudomonopolares o neuronas sensoriales, como les podemos llamar, si la quieren llamar, desde la parte, digamos, desde la descripción morfológica son pseudomonopolares, porque son pseudo porque esto es una sola célula, pero tienen dos ramificaciones. Desde el punto de vista funcional, es una neurona sensorial cuyo cuerpo está en los ganglios sensoriales, raquídeos o craneales, en distinta localización, y su proyección periférica va hacia la periferia y su proyección central va hacia la médula espinal. Entonces, y además, esos son ganglios sensoriales, un tipo de ganglio. Y como último, aparecen los ganglios autónomos, que son otro tipo de ganglios, que ahora vamos a ver, eso ya les voy a decir qué función tienen, que se llaman ganglios autónomos, y se encuentran también en el sistema nervioso periférico. Entonces uno podría decir que en el sistema nervioso periférico, en el único lugar donde encuentra cuerpos neuronales es en los ganglios autónomos y sensoriales, que tienen distinta función, pero morfológicamente agrupan cuerpos neuronales. El resto de los cuerpos neuronales van a estar localizados en el encéfalo y en la médula espinal, formando la sustancia gris. Y si queremos darle una vuelta más a esta sustancia gris, yo les puse ahí en el dibujito unos redondelitos, que a esto le llamamos núcleos. Cuando hablamos de núcleo nervioso, son lugares donde encontramos cuerpos neuronales, que después van a ir mandar su axón por los nervios. Esto es un núcleo. Que diferenciamos, por ejemplo, de un ganglio, es que los cuerpos neuronales están dentro del sistema nervioso central. Y estos tienen nombre de fantasía o distintos por la localización, etc. Nosotros no vamos a dar ningún nombre, solo cuando yo le diga núcleo, estamos hablando de los cuerpos neuronales localizados en alguna zona del sistema nervioso central, encéfalo o médula. Cuando les diga ganglios, son cuerpos neuronales que están localizados en estos dos tipos de ganglios. El resto son axones que van a tener una parte en el sistema nervioso central y otra parte en el sistema nervioso periférico. Y la última precisión que vamos a tomar acá es que la zona más periférica del encéfalo, podemos decir esta región, es una capa muy delgada de células estratificadas, bien organizadas, bastante conocida y descrita. Esa zona la denominamos, o se denomina en realidad, corteza cerebral. Con esto, prácticamente nosotros con esta descripción, que es más o menos la figura que les hice, la primera parte de la introducción,
es con lo que nosotros vamos a trabajar. Corteza cerebral, el resto del sistema nervioso central, que no es la corteza, para nosotros los vamos a llamar núcleos subcorticales. Esos núcleos subcorticales pueden estar acá, pueden estar acá, pueden estar acá, 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 donde quieran. En cualquier zona que no sea la corteza. Los axones van a subir y, por ejemplo, una neurona que está localizada acá en la corteza va a mandar su axón, ¿sí? Por unas vías bien organizadas, tiki tiki, y bueno, después veremos hacia dónde va. Pero pueden tener una parte dentro del sistema nervioso central y después hacer sinapsis con una neurona y salir por un nervio. ¿Sí? Eso ahora lo vamos a ir describiendo. Bueno, antes que termine esta sesión de 40, quedan 2 minutos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Esto sería como el esquema con el que vamos ahora a seguir ya empezando a ver la cuestión funcional. Pero quisiera saber si les quedó claro a todos, porque es importante que tengamos esta cosa en clara entre todos para que no se quede alguno colgado y yo diga núcleo y no entendió qué es. ¿Cómo están con eso? ¿Valeria? ¿O Lucy? ¿Lucy? Bien. Bien. ¿Todos dicen bien? ¿Nadie le quedó una duda? Ah, no, estoy muy, muy feliz. No veo esto. Creo, dicen, bueno. A ver acá, ¿alguien había levantado la mano? Es decir, que la periferia es todo lo que está fuera. Ah, no, estoy re lento. Ailén, sí, sigamos con la levantada de mano, porque si no me pierdo. Ailén. Cuando hablaste de los ganglios, ahí medio que me perdí. Vos dijiste que había, no estoy muy segura, autónomos y sensoriales. Está bien, listo, porque como que ahí medio que me perdí en el hilo y después como que me costó retomar. Claro, por ahora quédense con que hay 2 tipos de ganglios. Unos se llaman autónomos, otros se llaman sensoriales, porque están definidos según su función. Y puede ser que no les haya quedado muy claro dónde están, no importa, porque cuando les explique la función, lo van a ver. Lo que les quiero pedir a todos es que cualquiera que tenga una pregunta, o sea, lo haga, no piensen que, ya lo dijimos eso, pero se los repito de nuevo, que por ahí, no sé, me siento con vergüenza. Total, acá ni les veo las caras. Si les da vergüenza, nada, un nombre, digan, no se queden con dudas, aprovechemos esta instancia para que les sirva, como les dijimos siempre, ¿no? Que les sirva para sacarse todas las dudas, las discutimos, nadie nos apura, el tiempo nos sobra,